general Milani, el general retirado César Milani. ¿Cómo le va, César? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, un saludo a todos y a la audiencia también. ¿Va a ser candidato usted o está en la vía política? Yo estoy trabajando como hace muchos años, a partir del momento de que dejé la jefatura del Ejército, en un espacio nacional, en lo que yo llamo una causa nacional que abarca no solamente al peronismo, sino a otras muchas, digamos, entidades, agrupaciones, digamos, que están en el campo nacional y popular, y estoy trabajando en eso, y estoy permanentemente haciendo docencia, haciendo charlas, hablando con compañeros, y lo único que pretendo y aspiro es a continuar, ¿no es cierto?, trabajando dentro del Movimiento Nacional Justicialista, en este camino, y bueno, Dios dirá si el día de mañana me convocan para alguna otra actividad. Y discúlpeme, ¿está cerca de Cristina? ¿Habla con Cristina? ¿La ve? ¿Con qué dirigente se reúne dentro del espacio peronista? Usted es peronista, ¿no? Yo les voy a decir con total honestidad y, digamos, y apelando absolutamente a la realidad. Yo tengo mucho contacto con muchos dirigentes, militantes, digamos, de barrios, de ciudades, de sectores, de provincias distintas que me convocan, y yo siempre estoy dispuesto a dar una charla, hablar con ellos y demás. No tengo contacto con dirigentes a nivel nacional, ni con dirigentes, digamos, renombrados, ni nada por el estilo. Es decir, la tarea que estoy haciendo y la que creo que más en este momento me identifica es hablar con gente de la militancia, que son infinitamente grandes la cantidad que hay, ¿no es cierto?, de dirigentes barriales, de gente de distintas agrupaciones que están todos, digamos, orientados en esta senda de tratar de sacar a la patria de este camino sin retorno que tiene, ¿no? General Milani, y también en esas recorridas y demás y charlas, ¿usted habla con hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas? Tengo charlas con gente de las Fuerzas Armadas, pero no en los ámbitos políticos, sino en ámbitos, digamos, más, digamos, de camaradas retirados, ya sean oficiales o suboficiales. Le diría que no en cantidad importante, porque las Fuerzas Armadas, lamentablemente, especialmente el personal que está en actividad, está, digamos, especialmente en las jerarquías superiores, ya hablo de generales, coroneles, tenientes coroneles, están, no digo todos, pero una gran masa importante, ¿no es cierto?, no tienen ningún espacio para discutir nada, ni para opinar, ni para decir que esto está mal, y bueno, muchas veces la conveniencia personal, por el cargo, por el puesto, por las prerrogativas que esto implica, bueno, les conviene más quedarse cómodamente sentados en sus sillones que digamos, poner algún impedimento o cuestionar alguna resolución del Ministerio de Defensa, que han sido gravísimas en el año 2024, pero que, claro, defensa no es un área muy sensible, pero han sido gravísimas las cantidades que ha habido, ¿no? ¿Y qué le ha parecido a usted, discúlpeme, general Petri, si lo sorprendió el nombramiento de alguien que nos sorprendió a todos, el nombramiento de Petri al frente del Ministerio de Defensa, alguien que no tenía ningún antecedente que yo supiera relacionado con áreas de defensa? No, en absoluto. A mí sí, me sorprendió, pero digamos, me sorprendió justamente por esto, porque no tiene ninguna experiencia, no sabe nada, pero no me sorprendió en el sentido de que Petri es un subordinado absoluto a Bullrich, y está cumpliendo ahí la función que Bullrich le encomendó, que podemos hablar un rato largo sobre estos temas, especialmente la intención de incorporar a las Fuerzas Armadas en cuestiones que hacen al marco interno, que está prohibido por leyes y demás. Pero aparte de eso, Petri está trabajando para su
cuestión electoral personal, Ujú. ¿no es cierto? Él intenta ser gobernador de Mendoza y en ese camino está, y poco le importa y poco le interesa y poco sabe del área de defensa por las barbaridades que está haciendo, ¿no? Una de esas es la que estamos comentando recién, intentar mezclar a las Fuerzas Armadas en el marco interno. Volver al plan, a una suerte de plan con Intes, involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos de conmoción interna. Esto Bullrich lo quiere, ¿no? Es una de sus prerrogativas. Por supuesto, Bullrich es la que está impulsando especialmente esto. Ya le ha hecho firmar un decreto al presidente que poco sabe de defensa, donde, digamos, ven las Fuerzas Armadas colaborando en el marco interno. Pero lo que fue a proponer Petri al Congreso es ni más ni menos que modificar la ley de seguridad interior, que nada tiene que ver con la ley de defensa. No sé qué hace él ahí, pero bueno, o qué hizo él ahí. Pero intentar eso para involucrar a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas, ni adiestradas, ni equipadas, ni instruidas para actuar, ¿no es cierto?, ya sea contra el narcotráfico, que son delincuentes comunes, o contra el supuesto terrorismo, que hasta ahora no está bien claro a qué se refieren con terrorismo. Es decir, una cuestión de una irresponsabilidad, de una improvisación absoluta. Los países que han tenido estos involucramientos de las Fuerzas Armadas han terminado en forma catastrófica, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, sino con la población civil. Cientos de inocentes muertos por la irrupción de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas tienen armamento letal, Exacto. es decir, armamento para combatir a un enemigo, para la defensa de la soberanía de la nación, del territorio, del pueblo, digamos, de las Islas Malvinas, de la proyección antártica, del espacio aéreo, digamos, de integridad territorial. No tiene elementos, digamos... General, y el personal en la actividad de jerarquía que usted puede tener algún contacto, más allá de que por ahí no pueden expresarse o no se lo permiten, ¿no están de acuerdo con esto? Yo diría que tienen muchas precauciones. Si le diría que hay un porcentaje, estoy segurísimo que hay un porcentaje importante que no está de acuerdo con esto, y le diría al gobierno, ¿no es cierto?, a Bullrich, especialmente a Bullrich y a Petri, que tengan mucho cuidado con lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas, porque pueden tener una sorpresa. Las Fuerzas Armadas no van a actuar, digamos, contra el terrorismo, el supuesto terrorismo, que hasta ahora no hay ningún terrorismo que yo conozca, por lo menos en la República Argentina, excepto correr los tanques correr a los mapuches con los tanques. Fuera de eso, que tienen que tener mucho cuidado, porque el ejército o las Fuerzas Armadas no se van a involucrar en cuestiones que hacen a la delincuencia común, que para eso tienen suficiente fuerza de seguridad federales. Es impresionante la cantidad de fuerza. Sí, claro. Impresionante. Es uno de los países que más fuerza efectivos tenemos, ¿no es cierto?, federales en relación con la población, ya sea Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, todas las policías provinciales. General Milani, ¿y hay algún descontento en materia salarial también? Mucho. Hay un descontento muy importante, pero por muchas razones. Primero, porque vinieron prometiendo todo cuando asumieron, como hizo Menem en la época del 90. Prometió, y bueno, después no solamente cerró fábricas militares, sino que a las Fuerzas Armadas no se lo reequipó en absoluto, y los sueldos quedaron bastante congelados durante muchos años. Y acá, por el 1 a 1, y acá ha pasado algo similar. El año pasado las Fuerzas Armadas perdieron un 15% de su valor, o de sus, digamos, de su valor en salarios reales. Pero no solamente ese problema del 15%, el problema es que había un plan en el año 2023-2022 para rejerarquizar a la Fuerza Armada. Eso se dejó de lado, y lo otro más todavía agraviante para la Fuerza Armada es tener un problema de falta de reequiparación con la Fuerza de Seguridad. Es decir, las Fuerzas de Seguridad Federal están por encima en salario de las Fuerzas Armadas en el orden de un 30%. Y las Fuerzas Armadas tienen cerca de un 50% que están por debajo o cerca de la línea de pobreza. Es decir, sargentos para abajo, llamo cabo primero, cabo, soldado voluntario y su correlativo en la Fuerza Aérea y en la Armada, que están en esa situación.
por supuesto que todas las Fuerzas de Seguridad Federales están cobrando más que las Fuerzas Armadas. Pero esto es, era sabido que iba a pasar esto, porque le están sacando a las Fuerzas Armadas las misiones más importantes, que son la defensa de la soberanía, la defensa de los recursos naturales. Si estamos regalando los recursos naturales, lo estamos, poniendo a disposición de las grandes potencias. ¿Qué van a defender las Fuerzas Armadas? Ahora hay un tema con Malvinas que también están, sí, los lazos con Inglaterra se están acrecentando de forma permanente y le están permitiendo a Inglaterra una serie de cuestiones que antes no se le permitía. Entonces, cada vez las Fuerzas Armadas tienen menos, que hacer en el ámbito nacional con la soberanía. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, la metamos en la cuestión interna, la metamos en el narcotráfico y el terrorismo. Es una barbaridad, pero es una barbaridad total. Por último, general Milani, le pregunto, sí, y ya yendo de vuelta al terreno político, ¿usted ve que hay alguna posibilidad de una oposición, sobre todo en el peronismo, que se consolide? Porque hay muchas diferencias. Usted ve, está ejerciendo en el peronismo la señora Kirchner como su titular, pero hay diferencias con Kicillof, que parece ser el dirigente joven de mayor proyección y que ha ganado en la provincia de Buenos Aires. ¿Ve usted otras alternativas de liderazgo o seguirá Cristina dirigiendo todo? No, yo creo, en lo personal, creo que el peronismo, como siempre, es el movimiento nacional que tiene en la base más conformación. Y que veo un proceso a partir de ahora importante en donde creo que se van a zanjar las diferencias que pueda haber entre Cristina y Kicillof. Muchos gobernadores, después de todo esto que ha pasado con el gobierno, la barbaridad que ha pasado con el gobierno, además van a empezar a repensar, ¿no es cierto?, sus próximos pasos, y no me cabe duda que a mediano plazo los gobernadores peronistas van a volver al seno, del Partido Justicialista completamente, independientemente de que si sea Cristina o no, va a ser Cristina porque, ya fue elegida para ser presidenta del Partido Justicialista, pero no significa eso de que vaya a ser una candidata para algo. Yo creo que ella va a actuar y ya está en esa condición por la edad que tiene y por la experiencia que tiene, además de reorganizar al Partido Justicialista, unir. Yo creo que es una tarea que se está imponiendo, unir. Va a haber próximamente, estoy casi seguro, una reconciliación importante con todo el área de Kicillof y muchos gobernadores que van a volver al ámbito del Partido Justicialista, y creo que en definitiva pueden quedar algunos resentidos, como siempre, especialmente de la derecha del peronismo, lo que llaman dialoguistas, lo que han sido candidatos con Macri. Pichetto, dice usted, Pichetto, toda esa todo ese arco que uno no sabe en realidad qué son, porque yo lo he escuchado a Randazzo, ¿no es cierto?, hablar de mi jefa cuando él era ministro de transporte, y mi jefa, y ahora lo veo, me parece mentira. Pero bueno, todos estos personajes, ¿no es cierto?, independientes, que conforman un grupito que podrán quedar afuera, pero yo creo que va a ser todo hasta que vean que esto no funciona, y cada vez que el gobierno tenga más problemas, como los va a tener en el ámbito político, social, especialmente económico, creo que cada vez más se van a acercar nuevamente al único espacio que hay que pueda cambiar de rumbo este proceso, que le pueda dar una previsión a la patria. Hoy estaba leyendo un artículo donde no hablemos del Banco Nación, que es una aberración. Sí, claro. Todos sabemos, pero fabricaciones militares, claro, vuelvo a repetir, el área de defensa no es una prioridad, pero fabricaciones militares. Tenía en la época de Menem 30 fábricas militares. Cuando se fue Menem quedaron menos de 10. Y ahora están liquidando el resto. Exactamente. Es decir, la están desfinanciando para privatizarla, ya sea FADEA, ya sea Río Tercero, Villa María, todo. Toda la fábrica de explosivos, la fábrica de pólvora. Esto es lo que quiere el gobierno
liberal, libertario, parecido a lo que hizo Menem, pero bueno. Un poco más, ¿no? Un poco más potente y más rápido. General Melani, lo debo despedir. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo a la audiencia. Ahí está el general César Milani diciendo que